Muy, pero muy buenas noches, damas y caballeros. Hoy día domingo, día especial, día del padre, día del patriarcado opresor, en el cual nosotros nos reunimos para poder conversar de lo humano y lo divino. Pero hoy día tenemos, chicos, alguien muy, pero muy especial. Ustedes saben, que representa para mí la brújula, Pablo Dávoli, Lucas Carena, y tenemos hoy día como invitado a Lucas Carena. Lucas, ustedes saben, yo creo que no requiere presentación en este canal. Pero representa justamente lo que nosotros apuntamos a hacer en algún momento. Ese espíritu indomable desde la intelectualidad también, que no representa simplemente el espíritu guerrero a secas, sino ese espíritu guerrero que se enfrenta también con argumentos, con la palabra y con la forma de enfrentar el mundo. Así que bienvenido, Guidelino, bienvenido, Lucas Carena, porque tenemos aquí harto que conversar. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Pedro. Siempre es un placer, un honor, un gusto compartir contigo estas conversaciones. Y bueno, y te agradezco siempre esas, elogiosas ponderaciones hacia mi persona. Así que yo todo lo que vos lograste allá en Chile y todo lo que has trabajado fervientemente en nombre de la tradición y que hayas siempre reconocido la influencia o que hayas tomado material teorético de la brújula, a mí me honra enormemente. Así que yo te agradezco, siempre supiste reconocer eso y para nosotros realmente es un gusto ver florecer tantos años también de trabajo, de prédica, en alguien que ha sabido interpretar mucho de ese mensaje y llevarlo a la praxis política, a la praxis social. Así que yo te agradezco por todo lo que has hecho, Pedro. Lucas, hace unos años atrás, ustedes, muchos años, yo te diría unos 5 o 6 años atrás, hicieron un programa en el cual hablaban sobre la tradición. Y han visto esa frase que está en muchas partes que dice de pie sobre un mundo en ruinas, que es de Ébola, ¿no? Y ahí creo que es Pablo el que dice que no es solamente estar resistiendo, sino luchando. Y creo que esa es una de las máximas que se han tomado, por lo menos en este lado, de no detenerse nunca, pase lo que pase y luchar cueste lo que cueste. Así que yo ese es el agradecimiento que les hago, de verdad, muchas gracias. Lo hicieron increíble, lo han hecho increíble. Bueno, no, gracias a vos. Sí, sí, efectivamente es así, es así. Bueno, la tradición booleana y en general la tradición perenne, de ahí también mi seudónimo gibelino, es porque hay una deuda muy grande con todo ese bagaje de conocimiento, que es también un conocimiento del espíritu, no es un conocimiento intelectual, no es algo que solamente se explica y se enseña, sino que se vive y que pervive en nosotros. Se habla de una memoria psíquica heredada, ¿no? De la tradición perenne, de la tradición primordial, y no todos saben interpretarla, canalizarla, absorberla y transformarla en llama viva, ¿no? En llama votiva, para establecer la relación entre el espíritu guerrero, el héroe, hemos hablado mucho de heroísmo, y el quehacer político y el quehacer social. Y es justamente ahora que se necesita ese heroísmo. Alguien me dijo una vez que la gracia del espíritu guerrero es que el verdadero guerrero no tiene dobleces. No es dos personas distintas, no se desdobla y se transforma en A y después en B. En la casa es A, en lo político es B, sino que justamente es un todo. Y ese es uno de los mensajes que creo que se ha recibido, pero perfectamente. Sobre todo cuando ustedes nombraron los libros de Ignacio Nitoe, yo partí y los busqué, y aquí en Chile era súper difícil encontrarlo. Lo encontré en una librería chiquitita en alguna parte de Santiago, y ahí yo creo que en alguna medida hubo como una especie de despertar respecto a cómo se enfrenta el mundo. Y eso ha generado toda esta batabola que ha venido después, que yo agradezco, que ahora tenemos representación política, que tenemos un diputado que comparte nuestras ideas, que tenemos gente que está pensando como nosotros, y que incluso se empiezan a abrir puertas para que con el tiempo esto se permea a más personas. Y de verdad yo lo agradezco y para mí es una maravilla todo lo que ha ido aconteciendo. No, si no fuese por este impulso creador, no hubiese funcionado. Así que yo, de verdad, agradecido de corazón y todos los que te siguen. Vean, chicos, los videos de la brújula en el canal de la brújula hoy día, los antiguos videos de la brújula de TV1, el Gibelino, porque de verdad no se van a aburrir nunca. Y van a ver que hay otra forma de ver el mundo. O sea, el otro día estaba en el auto, yo vivo lejos de Santiago, y escuchaba sobre la Inquisición, cómo ustedes la abordaron, y la encontré espléndida, espléndida. O sea, rayé como 2 semanas con el tema, así que
Oye, no me quiero Bueno, seguir extendiendo en el tema, pero... bueno, gracias. Sí, un poco esta idea de dar la versión no políticamente correcta de las cosas, el revisionismo histórico como algo necesario, ¿no? Y lamentablemente como un sistema ha transformado el discurso de revisionismo en mero negacionismo. Cuando negar es justamente negar sin razones, negar sin fundamento. El revisionismo es todo lo contrario. Es sobre la base de la revisión poder encontrar una visión alternativa, no contada, de aquella historia que siempre es escrita por los que ganan, ¿no? Y nosotros hoy tenemos un mundo sumergido en una situación que atenta contra la libertad, contra el bien, con la verdad, contra la belleza, sobre pretexto, ¿no?, de haber alcanzado un estado de plenitud basado en las libertades que nos han dado los que han sido los ganadores del sistema. Entonces, contra todo eso, claro, el revisionismo es la última línea de defensa, ¿no?, para erigirnos como personas pensantes, coherentes y combativas, ¿no?, al sistema. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo necesario que es revisar la historia. Y bueno, las leyendas negras, entre las cuales está la Inquisición, bueno, es un capítulo fundamental sobre la Inquisición. Recomiendo básicamente a Alfonso Junco, La Inquisición sobre la Inquisición, a Vicente Palacio Atard, y también el libro La Inquisición, Tribunal de Misericordia, de Cristian Rodrigo Iturralde, ¿no?, como para ver una visión alternativa. Además de los libros del padre Rabasi, Olivera Rabasi, Que no te la cuenten, y el libro de Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia Católica. Ahí ya tenés algo para decir acerca de lo que fueron los tribunales eclesiásticos de la Inquisición, que no es lo que te cuenta la versión oficial, ¿no? Las mentiras de Voltaire, del masónico Voltaire, o de Juan Antonio Lorente, que fueron los que construyeron la leyenda negra en torno a los tribunales inquisitoriales. Solo por mencionar unas cuantas bibliografías al respecto, pero hay muchísimas, ¿no?, leyendas negras, ¿no? Aquí en Chile el padre de las casas es famosísimo, o sea, te lo enseñan en todo, en todo, o sea, estamos hablando que desde cuarto básico, quinto básico, ya te están metiendo la idea, todos los dichos de Bartolomé de las Casas. Inclusive, existe solapadamente, de manera subterfugia, el intento de hacernos creer que todos nosotros, y sobre todo los chilenos, somos todos hijos de violadores. España está proscrita, todos los españoles negativos, todos los españoles malos, por ende, y eso a nivel inconsciente, digo yo, no voy a decir subconsciente, sino inconsciente, como diría Jan, somos hijos de algo malo. Nuestra madre, en este caso la indígena, que aquí la muestran como si fuese, porque también está la teoría del buen salvaje aquí en Chile, pero de la manera más extrema, como tú te puedes imaginar, la buena y el padre es el malo, por tanto tenemos una parte censurada en nuestra propia existencia. Creo que eso se estudia poco y se da en los lugares más increíbles, o sea, aquí hay un lugar que se llama el Pedagógico. El Pedagógico fue parte de la Universidad de Chile, la universidad más antigua que hay en Chile, y hay cátedras sobre el tema. En el fondo te están enseñando leyenda negra, leyenda negra, leyenda negra, por tanto el autoodio, es una endofobia extrema. Sí, bueno, ahí yo recomiendo el recientemente publicado libro de Marcelo Bulo, Madre Patria, para desasnarse sobre las leyendas negras, sobre la conquista española. Y bueno, todo lo que también nos trae Imperiofobia de María Elvira Rocabarea es fundamental para entender los mitos, la cantidad de mitos en torno a la conquista, ¿no? Que no son ni pocos, ni además son mitos o leyendas, mejor dicho, más que mitos, porque yo con el tema del mito no lo considero mera imaginería, mera fábula. El mito tiene una importancia fundamental en la construcción de nuestro occidente, ¿no? Pero sí leyendas, podemos decir, que se han instaurado para decirnos que somos hijos, ¿no?, de una civilización que vino a masacrar, ¿no?, y a exterminar a pueblos mal llamados originarios. Bueno, nada más lejos, nada más lejos. La hispanidad tiene su acervo en el encuentro de dos miradas distintas, pero también que vino a salvar a muchos pueblos de la tiranía de lo que fueron imperios antropófagos, salvajemente
persecutores, ¿no? Como fueron los aztecas, los mayas mismos. Bueno, Mel Gibson ha dado en ese sentido muchísimo que hablar con su famosa película Apocalipto, ¿no? Es otra leyenda negra que para nosotros los iberoamericanos es fundamental empezar a deshacer, sin caer en la leyenda rosa, porque por supuesto puede haber habido excesos, demasías, desafueros, pero no por eso podemos creer que todo lo que vino de España, como se nos enseña, fue simplemente esclavizar, encomienda, mita y yanaconazgo, como nos enseñaron en el colegio, ¿no? Así que no, claro, la leyenda negra es muy fuerte y además tiene toda una promoción que viene desde la pérfida Albión, ¿no? Los ingleses han contribuido muchísimo a tratar de deshispanizar a través de la leyenda negra que ellos han promovido, han fogoneado, han fomentado. Así que, desde luego, ¿no? Desde luego que hay que tener muchísimo cuidado con eso y saber, aparte de dosificar las verdades detrás de eso, para no chocar con los prejuicios que ya a muchas personas por tantos años, ¿no? de tener una mala enseñanza, estarían tentados a abrazar, ¿no? A veces, si uno tira toda esa información junta, hay que saber los ámbitos para decir esas verdades, hay que saber dosificar ciertas verdades para no entrar en conflicto y evitar que el otro se cierre a esta novedad que nos brinda, que nos da el revisionismo histórico de la historia. Así que eso es fundamental. Hace unos días atrás, ahora que nombraste a Albión, la pérfida Albión, tuve un debate hace no sé, será unos 10 días atrás, con un liberal libertario. Y lo curioso es que este caballero tenía un séquito, y él es chileno, muy grande de argentinos. Y yo, sabiendo que los argentinos que lo escuchaban no eran cualquier argentino, sino eran de aquellos yanaconas, como comentaste tú, antinacionales, yo dije al final de una de mis intervenciones, las Malvinas son argentinas, esperando a ver qué pasaba. Y una de estos personajes, una mujer argentina, pide la palabra y dice, las Malvinas son inglesas. Imagínate, ¿cómo será? Mira, ahí está, pero imagínate cómo será el lavado de cerebro masivo de un país, de un pueblo, que es capaz de entregarse a quienes masacraron a su propia gente. Y eso pasa en todo orden de cosas. O sea, aquí tenemos indigenistas que lo que hacen no es otra cosa que entregarse por completo al poder anglo, en todas sus variantes y en todas sus formas. Yo le digo, si tú no entiendes que el problema está en el eje Inglaterra, Israel, Estados Unidos, no estás entendiendo cómo funciona el mundo. Y aquí esta gente cree que está siendo lo más rebelde que hay, pero se está entregando por completo ese poder angloparlante, o sea, y racista, por cierto, en el sentido negativo de la palabra. Bueno, una de las cosas, y ya como para ir entrando en tema... Sí, todavía no entramos en el tema, ¿verdad? Claro. No, es que el liberalismo, por lo menos el liberalismo en la versión en la que llega aquí a nuestros suelos hispanoamericanos, iberoamericanos, adquiere una forma absolutamente extranjerizante, apátrida y anglófila. En el fondo el liberalismo tiene, digamos, la misión de mantener a los países del cono sur de Iberoamérica alineados al atlantismo de la OTAN. Eso es muy importante entender. Es decir, hay una cuestión geopolítica, es decir, si existe un líder que puede llegar a ser vinculado con las derechas en Iberoamérica, ese líder será liberal, a lo sumo con atisbos de conservadurismo, pero nunca un líder verdaderamente nacional y tradicional. ¿Por qué? Porque el peligro del liderazgo nacional y tradicional es que vuelva la mirada a la Hispania, la Hispania que forma parte de la romanidad, y la romanidad y la hispanidad es continentalismo. Entonces, acá hay una batalla metafísica entre el atlantismo. Esto lo desarrolla muy bien Pablo Davoli en su último libro, ¿no? El Leviatán o el Imperio Dormido. La idea del Leviatán, que es el monstruo marítimo que representa la talasocracia inglesa, versus el continentalismo que representa la hispanidad y la romanidad. Para Dugin, eso se ha corrido al eje euroasiático y hoy estaría representado por Rusia. Por eso es tan atacado y tan temido. Por eso acá todo nos llega, toda una discursividad
anquilosada y anclada en la defensa de la soberanía de Ucrania para ver si prendemos a ese discurso victimista de la Rusia invasora. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Yo no sé si estoy 100% de acuerdo con Dugin que hoy ese continentalismo está representado por Rusia, o lo podemos discutir, pero sí es verdad que se quiere hacer una asociación que es falaz entre Occidente y mero atlantismo anglosajón, que nada tiene que ver ni con nuestra cultura ni con nuestra religión, porque ese atlantismo es angloparlante y protestante, y mucho menos tiene que ver con nuestra tradición, ¿no? Hispánica. Entonces, yo lo que veo que el liberalismo viene aquí a formar parte de un itinerario muy mentado, muy pergeniado, que permite una aproximación a que el espíritu de derechas, entre comillas, pueda estar vinculado siempre a una mirada antiprogresista de lo social, pero en ese antiprogresismo siempre alineado a los intereses de lo que Adrián Salvucci llama los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Israel y la Unión Europea, lo que queda de ella. Entonces, hay mucho cuidado con ese eje geopolítico en el cual se circunscriben lo que hoy entendemos por nueva derecha. Esto de derecha e izquierda, que sabemos que en el fondo también es algo muy eurocéntrico. Nosotros deberíamos haber superado hace tiempo el eurocentrismo de izquierdas y derechas. Lamentablemente los partidos políticos acá, siempre con una mirada dual, polarizada, entre un partido, como pasa en Estados Unidos, más tirado a la izquierda y otro más tirado a la derecha, en el fondo son las variables con las que el sistema puede controlar la oferta política, pero que tiene un vector absolutamente eurocéntrico. Leonardo Castellani decía, todo lo hemos heredado de Europa, tanto lo bueno como lo malo, y por esto que digo fiel, mi lengua a nadie agravia, nos ha dado a Juan Manuel y nos ha dado a Rivadavia. Juan Manuel por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que es quizás el emblema de nuestro nacionalismo argentino, y Rivadavia, que es el emblema del cipallismo apátrida y extranjerizante. Pero Castellani lo que quería hacernos ver es que tanto lo bueno como lo malo, de alguna manera nuestros países tienen en algún punto asidero, tienen su acervo en Europa. Y cuando hablamos de izquierda y derecha, lo que hacemos es eurocentrismo en realidad. Nosotros deberíamos cambiar el eje norte-sur para mirar las cuestiones que atañen a nuestros países, pero sobre todo y ante todo el eje patria versus globalismo, ¿no? O patria versus sinarquía. Y el liberalismo lo que busca es que el pensamiento transgresor, el pensamiento políticamente incorrecto, se circunscriba a la dualidad de izquierda-derecha y que nunca salga de esa mirada anglosajona de considerar al occidente cristiano, entre comillas, pero que tiene su lineamiento en lo que es la doctrina Monroe. América para los americanos. Nosotros tenemos que mirar a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una alianza de hierro con la Unión Europea y el Estado de Israel. Eso es muy difícil de fracturar, y los jóvenes muchas veces no lo ven, no lo perciben. Es nuestra misión generar una pedagogía que fracture esa relación lineal entre la derecha o los discursos de derecha, que están mal llamados, ¿no?, de derecha, y esa mirada meliflua, absolutamente obsecuente, que le rinde pleitesía a los intereses talasocráticos anglosajones o angloamericanos. Eso es muy importante de tener en cuenta. Justamente ese viaje de pasar de la izquierda y la derecha al soberanismo versus globalismo es una cuestión que se está dando en Europa súper fuerte y que nos está llegando a nosotros aquí como una ola que va llegando a poquitito, pero va entrando, la idea va empezando a cuajar. Una pequeña pausa. Chicos, los saludo a todos, después vamos a ver el tema de las preguntas y los aportes también, pero los saludo a todos, Diego, Ger, Hit, a todos los que están aquí, Emiliano, todos los que están aquí conversando. Muchas gracias por estar y bienvenidos a estar aquí un día domingo dándole una vuelta a la tortilla, como decimos siempre nosotros.
A ver, y sí, efectivamente nosotros nos juntamos aquí con Lucas a hablar un poco de liberalismo, pero todo lo que hemos hablado ya es liberalismo. En alguna medida, justamente esa es la lógica. Recordemos que el liberalismo viene con Adam Smith como una idea nueva, ¿no? Una idea que viene a Ujú, responder a ese viejo orden. Pero después, con el paso, con esta respuesta al liberalismo que no logra entregar todo lo que prometió, aparecen otras visiones del mundo. Tenemos unas mejores, otras peores. Algunos dicen que hay algunas que vienen desde pagadas por el mismo liberalismo, no vamos a entrar en el tema. Y justamente estas ideas soberanas, que son, como podrían ser los años 90, se le llamó iliberales, son aquellas que ujú, van entrando en este mundo. Alguien, siempre, sobre todo aquí en Chile, que son partidos que son una mezcla entre conservadores y liberales, empiezan a darse cuenta recién de que estas dos cuestiones son incompatibles, no cuajan. Tú no puedes ser conservador en lo moral y al mismo tiempo liberal en lo económico. Son dos cuestiones que no se pueden llevar por ningún lado y ha quedado ujú. demostrado 1 millón de veces, y sobre todo en el último tiempo. Así que justamente el trabajo que tenemos que hacer es nosotros hacer la taxonomía, ir cortando, dividiendo y quizá una autopsia al sistema para ver qué tiene adentro. Si no logramos entenderlo perfectamente, estamos perdidos. Y bajo este mismo acápite, Ujú. Lucas, actualmente, ¿cómo hablemos un poco del origen de este poder liberal y cómo ha ido Ujú. mutando? Vamos viendo, vamos desenmarañando Sí, esta sí, cómo gran no. bola. Bueno, el liberalismo tiene, digamos, yo lo que digo es una serie de tropos. Los tropos son lo que se llaman vulgarmente las figuras retóricas, que son propias de un discurso que no necesariamente es un discurso verdadero. Es decir, el tropo se utiliza para lograr el convencimiento. Aristóteles ya era consciente en la retórica de que los discursos pueden no necesariamente perseguir la verdad, aunque sí el convencimiento del otro, buscar de manera proselita seguidores y atrapar las conciencias en nuestra propia discursividad para alcanzar adhesiones. Y uno de esos tropos es que el liberalismo, desde Adam Smith mismo hasta la actualidad, se presenta a sí mismo como provisto de una asepsia ideológica. Es decir, uno de los tropos fundamentales es de que el liberalismo se presenta como una anti-ideología. Acá en Argentina, uno de los intelectuales del liberalismo, que es José Venegas Lynch, hijo, que es el que dio esa famosa definición del liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Después podemos ver qué significa esto, y basándose en el respeto a la libertad, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esa sería la definición del liberalismo que hoy está en ciernes y que está de moda un poco acá en la Argentina, pero que también ha salpicado a países o a sectores libertarios, digamos. No sería algo muy distinto a lo que Axel Kaiser ahí en Chile predica y que tiene tantos seguidores como gurú del liberalismo, pero es esta idea de que el liberalismo viene a respetar el proyecto del otro de manera irrestricta, ¿no? Buscando en ello no imponer la propia voluntad sobre el otro. Y que eso no es ideológico, sino que es una filosofía de vida. Bueno, por empezar, acá hay una pequeña trampa en particular, porque el liberalismo pretende con esto erigirse como una filosofía política que no necesita forjarse sobre más que la evidencia empírica de que aquellos países que han liberado sus economías, donde no hay intervención estatal, son los países a los que le va mejor. Es decir, la idea de que el liberalismo no es ideológico eh, vendría acompañada de una suerte de argumento facta non verba. El facta non verba sería hechos, no palabras. Es decir, nosotros no necesitamos explicar y defender al liberalismo. Solamente hay que ver los países que aplican liberalismo y a esos países les va bien. ¿Y qué utilizan los liberales para justificar esto? Utilizan una serie de índices construidos por distintas fundaciones internacionales. El más conocido es el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation,
que establece un ranking de países que abrieron sus economías y que les va muy bien. Entonces, el liberalismo se pretende en esta definición como no ideológico. Primera cuestión. Y segundo, la evidencia de que el liberalismo es la forma de vida a la cual todo hombre debería aspirar, está dado en que aquellos países que la han aplicado les ha ido bien. Bueno, acá hay un primer punto en el que tendríamos que hacer un parate y decir, primero, que la Fundación Heritage, creada en el año 79, con sede en Washington, es una fundación de lobby y de cabildeo liberal. Es decir, son los datos que ellos te dan sobre lo que el liberalismo es, para promover lo que fue en su momento las doctrinas de Ronald Reagan contra los países de tendencia socialista en los años 80, ¿no? Y lo que ha hecho la Fundación Heritage es defender la injerencia de Estados Unidos en otros países. Afganistán, Angola, Camboya, Nicaragua, con la época del escándalo del sandinismo. Defendió la operación Tormenta del Desierto, por ejemplo, en los 90 con lo que fue la guerra del Golfo en Irak. Digamos que la Fundación Heritage ya cae en una contradictio in terminis cuando es una fundación que de por sí construye indicadores para hablar de países que son presuntamente libres en materia económica, pero nació como un cabildeo para justificar la injerencia de Estados Unidos en la libertad de otros países, pasando por encima de la libertad de otros países, ¿no? Primera cuestión. Ahora, este ranking de países que presuntamente les va muy bien por enarbolar las banderas de la libertad, no se condice con lo que ellos consideran que es el liberalismo en su estado puro y duro. Es decir, si uno mira, por ejemplo, siempre ponen como modelo a Estados Unidos por estar entre los países más libres y demás. Estados Unidos, por ejemplo, entre el año 2015 y el año 2019, estuvo en el puesto número 12 de este ranking, este índice que le había dado un 76.8 de indicador. Hoy en Estados Unidos, en el año 2022, él está en el puesto 25, es decir, cayó abruptamente por las reformas, indudablemente, que hizo Donald Trump, producto de que ese liberalismo, respecto del monstruo chino, del gigante chino, le estaba yendo bastante mal. Trump entregó subsidios por la pandemia en 2.2 billones de dólares. Generó expansión de los seguros por desempleo en pagos de hasta $5.600 semanales a 28 millones de personas, ¿no? Es decir, un intervencionismo de Estado brutal aplicó. Logró con esas medidas proteccionistas que el desempleo bajara quedando en el 4.8% con una inflación del 2%. Asesorado por el famoso consultor Peter Navarro, generó una guerra y levantó una verdadera muralla de guerra comercial con China para cambiar las relaciones de la balanza comercial, incrementando aranceles a China, a México, a Canadá y a la Unión Europea. Es decir, generó barreras arancelarias tremendas. Es decir, cabe en la libertad económica, pero genera pleno empleo. Aplicó todas las recetas que un verdadero nacionalista, más allá de que no vamos a ponderar a Donald Trump como el ejemplo del nacionalismo tradicionalista, porque no lo es, desde luego que no lo es. Pero desde el punto de vista económico, las medidas que adoptó Donald Trump le llevaron a que, por ejemplo, en febrero del año 2017, The Economist, que es el famoso diario de la familia Rothschild, lo apodara como un peronista en el Potomac. A mí verdaderamente, Pedro, me causa gracia cuando muchos liberales y conservadores se ponen del lado de Trump contra un progre demócrata como Biden, defendiendo el eje Trump-Bolsonaro como ejemplos a seguir, de derechas, cuando en realidad los líderes del globalismo, el paroxismo del globalismo, que es
la revista The Economist puso como titular, tratando de denigrar a Trump, a Peronist on the Potomac, así lo llamó, y diciendo que su política era peronista. Quiero decir con esto que en el fondo el itinerario de Donald Trump en sus políticas económicas ante una situación de diversidad es lo más parecido a lo que muchísimo tiempo antes en nuestros suelos llevaba adelante Perón. Por supuesto que la revista The Economist pretendía con esto lesionar la imagen de Donald Trump sin saber que lo estaba elogiando, ¿no es cierto? Estados Unidos recaudó en materia de aranceles fiscales 79.000 millones de dólares. En 2019, el doble que en sus 2 años y medio anteriores. Empresas como Whirlpool, Samsung, LG contrataron a 1.800, hicieron contrataciones a 1.800 nuevos empleos. Se generaron 400.000 puestos de trabajo. Cualquiera que lo mira así rápidamente en una situación de pandemia, sin entrar en la teoría de que la pandemia fue para derrocarlo, porque resulta que el monstruo de Trump no solamente fue contra lo que los índices de libertad económica pronostican que debe ser un país libre, sino que era un hombre que iba a llevar a Estados Unidos a la guerra, pero no disparó un solo tiro, no invadió ningún país, y la industria armamentística que tiene sus acciones y sus intereses representados por el Foro de Davos fueron los que impulsaron toda esta situación de pandemia para justificar el voto electrónico, para que la gente encerrada en su casa votara y con eso manipular los datos que hicieron que Trump perdiera en el 2019. Sin entrar en esa discusión, Trump hizo todo lo contrario al índice. Muchos dicen que esta caída tiene que ver con el progresismo de Biden. Mentira, se olvidan el propio carácter intertemporal de la economía, y si cayó del puesto 12 al puesto 27 en este índice de libertad económica, Trump es porque están recién ahora viéndose los efectos de su política económica. Pero no conforme con esto, al caer en el índice de libertad económica, a Estados Unidos le fue mejor. Estados Unidos generó empleo, tuvo que generar proteccionismo e intervencionismo de Estado con el fin de mirar nuevamente a su gente, a la gente que lo votó. Ahora, no nos quedemos solamente en el ejemplo de Estados Unidos, que cayendo en su propio índice de libertades mejoró su situación, por lo menos circunstancialmente. Miremos lo que es el índice de libertad económica. En el puesto número 1 del índice que los propios liberales nos ponen como ejemplo, aparece un país como Singapur. Singapur, estuvo ocupada por Japón y fue una colonia británica que quedó bajo el yugo de los británicos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Singapur fue una colonia durante 144 años. Es decir, yo no tengo la culpa que los liberales no estudien la historia de los países que nos quieren presentar como modelo de liberalismo, porque Singapur, y me enorgullece que el número 1 de su listado de libertad económica del Heritage Foundation sea un ejemplo de verdadero nacionalismo, porque Singapur no pudo crecer hasta que no se liberó del colonialismo británico. Hizo todo lo que un país soberano tenía que hacer. Es decir, se independiza de Malasia en 1965, cuando deja de ser una colonia, y se pone a la cabeza un líder político que fue secretario vitalicio, secretario general del Partido de Acción Popular, que fue Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew lleva a Singapur a lo máximo de su expansión económica, aplicando lo que nosotros creemos que tiene que hacer un país para prosperar. Estuvo 30 años en el poder, es decir, culto a la personalidad, algo que cualquier liberal estaría tentado a despreciar, es el verdadero culto a la personalidad. Quien lidera el índice de libertad económica es un país que lo que hizo fue combatir la corrupción, es decir era un mal endémico de Singapur. Determinó cuál era la línea, el rumbo a seguir para darle un perfil productivo desde el Estado
Y luego, obviamente, que dejó que las empresas llevaran adelante con libertad su economía, porque nosotros los nacionalistas no somos necesariamente estatistas. Si el Estado es un Estado enemigo de la patria, si el Estado es un Estado cipayo, yo soy anarquista. Es decir, no anarcocapitalista, anarquista. Es decir, yo no quiero un Estado cipayo. Acá el problema es cuando los Estados están al servicio de la internacional sinárquica. Pero vos fíjate lo que hizo. Kuan Yew lo que hizo fue perseguir a opositores, restringir a los medios de comunicación, decime dónde está la libertad. Más de 40 delitos en Singapur están penados con castigos corporales. Masticar chicle en Singapur es un delito y pintar grafitis también es un delito. Mirá qué ejemplo de libertad. Los liberales tienen sueños húmedos con las libertades individuales, pero mirá lo que es Singapur. La pena capital al tráfico de drogas impuso. El asalto grupal y a mano armada sigue teniendo y estando penado con la muerte. Es decir, lo que ellos, el lema del partido de Acción Popular fue patria libre, justa y soberana. Patria libre, justa y soberana. Entonces, yo no tengo la culpa que los liberales no se pongan a estudiar la historia de los países que nos quieren presentar como modelo de libertad. Por eso, el índice Heritage Foundation, que nos pone a Singapur a la cabeza, cuando vos lo contrastás con otro índice liberal, que hay una fundación canadiense que se llama Fraser Institute de Canadá, que lo que hace este índice es medir las libertades humanas, ya no los índices de libertad económica. Singapur está en el puesto 48, o sea, ya deja de estar en el top 10, digamos, y pasa a ser el número 48. ¿Qué quiero decir con esto? Los liberales no se enorgullecen y tratan de ocultar el ejemplo de Singapur porque saben que hizo todo lo contrario a lo que ellos estarían dispuestos a través de los dogmas del liberalismo, que ya podemos un poco después decir cuáles son esos dogmas. Intervino el Estado lo justo y lo necesario para sacar al país adelante. Y si hay una idea de libertad en Singapur, fue una idea soberana de libertad, de salir del yugo opresor del colonialismo británico. Todo lo contrario de lo que hacen los liberales de nuestros países, ¿no? Vos tenés en Colombia a Petro, tenés a un narco de la FARC compitiendo por la presidencia. Bueno, lo que hizo Singapur fue eliminar la corrupción y el narcotráfico. Ahora, los que siguen en este índice, como puede ser Nueva Zelanda, que es una isla volcánica que proveía materias primas que a los liberales sí les gusta nombrarla. Singapur no la nombran tanto por todo esto que yo te acabo de nombrar. Nueva Zelanda es una isla volcánica que promovía materias primas a Inglaterra y recién a partir de la década del 80, en el año 1000, estuvo en un estancamiento del año 50 hasta el 84 y el gasto público representaba el 41% del PBI. Con las reformas de la década del 90, como pasaron acá en la época del menemismo, lo que hizo fue un gran trabajo de privatización y de corporativización de las empresas, pero a diferencia de nuestro país que nos quiso dar un perfil de servicios y destruir todos nuestros ferrocarriles, lo que hizo Nueva Zelanda fue modernizar los 12 puertos que tiene, y eso fue el principio de su auge y apogeo, que hoy está teniendo Nueva Zelanda, es verdad, pero no meramente por aplicar las recetas del liberalismo económico, sino por sus bajos índices de corrupción. Es decir, todos esos países que ellos nombran como modelos de libertad, en realidad son países que tienen Irlanda también, que es un país que es próspero, es verdad, pero es próspero después del levantamiento de Pascua. Después que en 1916 se convirtió en una nación verdaderamente soberana, luego del levantamiento de Pascua, Irlanda también se transforma en una nación próspera y lo logran porque son países con muy bajos índices de corrupción. ¿Qué te quiero decir, Pedro, con esto? Que los liberales intentan generar una correspondencia, una correlación entre libertad y prosperidad económica y de desarrollo que no necesariamente se puede conectar. Yo podría tomar los bajos índices de corrupción y decir que esa es la verdadera causa de la prosperidad, apogeo y plenitud de estos países.
Es más, estoy pronto a admitir y estoy pronto a colegir que tiene mucho más que ver con la falta de corrupción que con la presencia mínima del Estado en estos países de que se hayan convertido hoy en países desarrollados y prósperos. Es decir, el liberalismo con esta asepsia ideológica lo que pretende es caer en un segundo tropos, que es el tropos del purismo. Allí cuando vos señalás los errores del liberalismo, el liberalismo lo que dice es decir, ninguna experiencia verdaderamente liberal es la que vos mencionás como un liberalismo fallido, como un liberalismo que no trajo más que muerte y destrucción. Es decir, allí cuando hay una experiencia mala, los liberales dicen, no, pero ahí no hay liberalismo. ¿Por qué? Y porque hay algún grado de intervención. Por ejemplo, la presencia de un Estado, de un banco central. Es decir, aunque haya un Estado chico, si hay banco central, hay economía planificada, hay economías de planificación central, que es lo que Hayek ponderaba como el verdadero camino hacia la servidumbre, como el verdadero camino hacia el socialismo, la planificación central, lo que no permite la fijación plena y libre desde los mercados de los precios. Ese purismo, si nosotros lo aplicáramos y nombráramos aquellos países que encajarían con el dogma purista de la libertad, ninguno integraría el listado de los países prósperos de la Heritage Foundation. Es decir, ninguna de las naciones que no tienen banco central son ni prósperas ni necesariamente forman parte de estos índices que construyen como ejemplo de liberalismo. Andorra no tiene banco central. Es un país que se dedica al narcolavado, ¿no? Para eso sirven los países sin banco central. Islas Marshall, un paraíso fiscal de empresas offshore. Son los lugares donde se licúan los capitales y se generan empresas fantasmas para cuando los capitales golondrinas, para las fugas de capitales, vayan a parar a estos, como las Islas Seychelles, indudablemente, o como Panamá. Son países ejemplos de lo que es la especulación de los buitres, de los parásitos y de los vampiros. Estados Federados de Micronesia. Estados Federados de Micronesia. Eso es un país liberal de acuerdo a los parámetros internacionales del liberalismo. Es un país de 100.000 habitantes. Es así, es minúsculo. Cuya moneda oficial y de curso legal es el dólar americano. Es decir, cuando ellos quieren destruir la presencia del Estado y del Banco Central y dolarizar, como quieren los liberales en mi país, cuando ellos quieren dolarizar, lo que quieren es fortalecer a la estafa más grande de la historia, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que todos sabemos que se crea en 1913 a instancias de Vanderlip, de Benjamin Strong, del senador corrupto Nelson Aldrich, presidente de la Comisión Monetaria, y de Paul Warburg, presidente de la Kuhn Loeb, que se viajó del otro lado del charco y vino a las costas americanas para firmar en secreto en la isla de Jekyll un tratado que permita a banqueros privados y especuladores tener el control de la emisión de la moneda de Estados Unidos, por la cual los ciudadanos americanos tienen que pagar. Su moneda está privatizada. Las Islas Man es un ejemplo de liberalismo sin banco central al estilo libertario, que es otro país fiscal. Kiribati, sin banco central, es uno de los países más pobres del mundo, donde hay un PBI per cápita de 1.5 dólares. Mónaco, redil del narcolavado. Nauru, isla de 22 kilómetros cuadrados, el país más pequeño del mundo. Es decir, cuando nosotros vamos a lo que el liberalismo desde el dogma te dice lo que es un país sin Estado, cuando nosotros vamos y hacemos el retrato pictórico, el arquetipo, el modelo del país sin Estado que el liberalismo nos presenta, nos encontramos que son países que no son ni prósperos, son cuevas, son semilleros donde los zorros, después de haber asaltado los gallineros, van a poner su mercancía y hacerla trabajar. Y en ese purismo, el liberalismo logra, primero,
hacer gala de su asepsia ideológica, decir que ninguna experiencia mala es verdaderamente liberal porque cuanto menos hay un banco central que interviene la emisión de moneda, el control de la masa monetaria, el sistema de créditos, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos al ejemplo de lo que es un país liberal, de acuerdo a esos parámetros, no nos encontramos con ninguna potencia verdaderamente desarrollada, donde la intervención estatal, bien entendida y bien regulada, ha tenido en algún momento de su historia de estos países un rol preponderante, necesario, nodal y, por supuesto, necesario y justo. No son países estatistas, desde luego que no lo son, pero son estados no grandes, si bien no grandes, son estados fuertes. Y para eso tuvieron que conquistar algo por lo que nosotros venimos peleando, que es su soberanía. Esos países si han logrado es su soberanía. Y si son ejemplos de algo, son ejemplos de nacionalismo. Así. Desde Singapur hasta Nueva Zelanda, todos ellos. Entonces, varias cosas, digamos, para resumir esta primera parte. Los índices con los que los liberales nos quieren presentar esa suerte de facta non verba, es decir, hechos más que palabras, el liberalismo no es una ideología. Insisto, Venegas Lynch dice, el liberalismo es la anti-ideología. Bueno, esto no es cierto. El liberalismo es una ideología que no tiene aplicación en la realidad y además peca, ¿no?, de soberbio cuando trata de hacer una relación presuntamente causal entre libertad económica y prosperidad y desarrollo que no es tal. Primer punto. Bueno, hago una pausa, digo, para que intervengas, pero este primer punto, quería lo de la Heritage Foundation, quería dejarlo saldado de una vez por todas, porque estoy un poco harto de escuchar a los liberales poniéndome a sus propios indicadores que ellos construyen con ejemplos de países presuntamente liberales, que en el fondo son ejemplos de lo que nosotros venimos predicando. Países prósperos, producto de su autonomía y autodeterminación. En última instancia, de su soberanismo. Aquí en Chile pasa exactamente lo mismo. De hecho, aparece la Fundación Libertad y Desarrollo, por supuesto pagada por el millonario de turno, justificando cualquier barbaridad que se le ocurra. De hecho, hay algo que tú nombras, muchas de las cosas son interesantes, pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, y es que el liberalismo, en cualquiera de sus variantes, es ahistórico. Siempre intenta estar fuera de la historia y toma lo que le conviene en un momento, en un segmento de la historia y te lo muestra como una verdad revelada. De hecho, ellos olvidan siempre que Estados Unidos llega a ser Estados Unidos después de la intervención de Alexander Hamilton y de 100 años de proteccionismo. 100 años, el proteccionismo más grande de la historia, más amplio, es el que hizo Estados Unidos. De hecho, es más, lo primero que dijo Hamilton, una vez que ellos habían conquistado su libertad, le dice al señor Washington, oiga, nosotros tenemos libertad política, pero seguimos usando guantes ingleses. Y eso no es posible. Y lo que se hace, lo primero, es intentar que se desarrolle la industria nacional, la industria estadounidense, y para eso tenías que sacar de la ecuación a aquel que competía deslealmente porque tenía 200 años de industria que los otros no tenían. Y obviamente el liberal se olvida de ese detalle y no te explica que existe un umbral de desarrollo en el cual tú eventualmente podrías llegar a abrirte al mundo porque el resto ya no puede competir contigo. Y no solamente Estados Unidos, pasa lo mismo en Corea del Sur. Un dato interesante, para el año 1970, Corea del Sur tenía la mitad del ingreso per cápita de lo que tenía Chile. La mitad. Era un país extremadamente pobre después de la guerra de Corea. Pero al contrario, mientras nosotros abrazamos felizmente o infelizmente para nosotros el neoliberalismo, después de 40 años no tenemos desarrollo. 40 años. Corea para el año 1990 era plenamente desarrollada. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hizo fue, a través de, ojo, no eran economistas, salió de Harvard, ni de Cambridge, ni de tampoco una gran universidad inglesa, decide planificar a través de planes quinquenales. Ojo, quinquenales. ¿Ustedes saben de dónde aparecen los planes quinquenales? Para que Corea se vaya desarrollando. Y lo poco que tenía lo transforma, le entrega valor agregado, desarrollo tecnológico, ojo, y aquí aparece el liberal, por supuesto, a rajar revestidura, a decir que era otra época, olvidándose que tenía Japón al frente. Porque después te dicen, no, es que no puedes competir con China, porque si usted no podemos procesar el cobre, porque las refinerías de cobre de China son mucho más grandes. Amigos míos, los coreanos tenían al frente a Japón y decidieron invertir ¿en qué? En automóviles,
en tecnología, en todo lo que ya tenía Japón. Y hizo proteccionismo económico. ¿Qué hace Japón? Pues le entrega todo su poder y la responsabilidad nacional, porque ellos tenían soberanía, o por lo menos lo intentaban, a los chaebols. Los chaebols eran estas grandes agrupaciones humanas que eran los clanes para que desarrollen el país. Lo mismo hace exactamente Japón. Hizo lo mismo Bélgica, hizo lo mismo Holanda, hizo lo mismo Inglaterra. Aquel que viene y te dice que el liberalismo ha sido la panacea para el desarrollo de los pueblos te está mintiendo. El liberalismo es la forma en la cual el gran poder patea la escalera. Busquen el libro Pateando la escalera, son 30 páginas de un autor coreano, no voy a decir el nombre porque la verdad lo voy a destruir, en el cual dice, cuando el gran poder ha llegado al segundo piso, lo que hace es patear la escalera y decirte, yo subí por esta otra parte y nadie más puede llegar a este punto. Y todo pueblo que quiera desarrollarse, que no transite por este camino. Nosotros somos liberales o neoliberales o libertarios o paleolibertarios, la cuestión que se les ocurra, pero no vayan a ir por el soberanismo ni el nacionalismo, en ninguna de sus formas. Creo que ahí está la clave. De hecho, aquí en Chile pasa increíblemente, incluso pasó en una, está por ahí el video, lo pueden buscar, cuando aparece un personaje que es el adalid de la libertad y pseudo patriota, José Antonio Cast. Y al caballero le preguntan, oiga, ¿y qué pasa con China? ¿Usted le cortaría las alas a China? No me acuerdo cuál es lo que le dice exactamente Moschati, un entrevistador chileno. ¿Qué es lo que haría usted con China? Y dice, bueno, no, es que ahí tenemos muchos negocios. No, en realidad yo lo que quiero es comprar barato. Esa es la muestra de que el liberalismo, al no crear nada, lo roba todo. El liberalismo toma la bandera argentina, toma la bandera chilena y dice, estos son nuestros valores, siendo que ellos no los tienen. El liberalismo, además de presentarse como una anti-ideología o una cuestión aséptica, lo que hace en realidad es una técnica. Sobre todo el liberalismo, es una técnica de hacer, el cómo yo hago, cómo yo me enfrento, y le quiere inventar al mundo de que esa técnica es infalible. Muestren, y le dicen a los argentinos, miren a Chile, están espectaculares los chilenos, no saben que tenemos cientos de niños, miles, que se mueren año a año en los hogares del Sename. No saben que prácticamente el chileno no puede acceder a casa. No saben que tenemos las carreteras privatizadas. No saben que actualmente tenemos problemas respecto al empleo, que tenemos problemas graves con la migración masiva. ¿Por qué? Porque lo que te está mostrando es la macroeconomía. Oiga, pero si el más grande gana 10, el que gana menos gana 0, todos están ganando 5. Justamente lo que nos esa lógica aplicada estúpida, ese empirismo ridículo, el cual impone el liberalismo a nivel nacional y a nivel global. Así que eso como para ir redondeando la idea de Lucas, lo expuso mucho mejor que yo. No, está clarísimo, está clarísimo. Es decir, lo que vos expresás es algo que en su momento yo he dado a llamar el argumentum ad libitum, que sería algo así como argumento caprichoso del liberalismo contra el Estado y contra la historia. Es decir, hay una animadversión del liberalismo por la historia. De hecho, Marcelo Gulo, en su famoso libro La insubordinación fundante, muestra cómo los países hoy ponderados como potencias económicas tuvieron su momento de insubordinación, es decir, un momento en el que tuvieron que romper las cadenas. Inglaterra lo hizo de los Países Bajos, con Isabel I, Estados Unidos lo hizo en 1776 respecto de Inglaterra. Es decir, tuvieron un momento de fractura, de salir de un estado, de lograr un estado de emancipación y de autodefinición para transformarse en países prósperos, que nada tiene que ver con seguir recetas liberales, sino de tener un nivel de soberanía y de insubordinación, de desobediencia, si se quiere, a los cánones establecidos en ese momento. Es decir, yo recomiendo el libro de Marcelo Gulo para entender, es una respuesta al liberalismo desde la historia de las relaciones internacionales, donde todos los países hoy tenidos por liberales y grandes potencias fueron absolutamente conservadores y proteccionistas cuando les convino. De hecho, él muestra que Adam Smith fue puesto un poco para enseñarle a los países, excepto a Inglaterra mismo, que la división internacional del trabajo tenía que ser como una gran mano invisible donde cada uno ocupara su lugar. Pero la industrialización estaba en Inglaterra y los demás países tenían que estar al servicio de ese proyecto que Inglaterra ya había definido. Argentina, por ejemplo, tenía que ser exportador de materias primas
y abastecer a esa industria inglesa, incipiente, y acá teníamos que tener ferrocarriles ingleses y frigoríficos manejados desde allá. Cuando se pone que el mayor momento de prosperidad o que teníamos nuestro mayor nivel de producto per cápita entre 1875 y 1885, Argentina tuvo su apogeo donde tuvo el mayor nivel de producto bruto per cápita fue en esa época. Estamos hablando de una nación que era prácticamente una sola empresa, que era la Sociedad Rural Argentina, que tenía el campo, que tenía la tierra y que tenía la poca industria que en ese momento estaba muy ligada a la industria frigorífica y ferroviaria, porque había que transportar los cereales que se portaban a Estados Unidos, y que estaba manejado, o sea, la Unión Industrial Argentina y la sociedad rural fueron tan terriblemente injustas con los que trabajaban la tierra que dieron origen al grito de Alcorta en 1912 y crearon la Federación Agraria, donde eran los arrendatarios los que se opusieron a la élite terrateniente, latifundista de aquel entonces. Pero había un gran producto per cápita porque Argentina estaba despoblada, era una balanza comercial terriblemente favorable, es verdad que se exportaba muchísimo, eso generaba grandes riquezas que se concentraban en muy pocas manos en una Argentina que estaba subpoblada completamente, por eso la ecuación de dividir el PBI respecto de la cantidad de habitantes te da un PBI per cápita grandísimo, pero no quiere decir que ese PBI alcanzara a todas esas personas por las cuales se hacía la ponderación, ¿no? El cociente. En última instancia es un cociente. Entonces, mucho cuidado con los números, porque si uno compara los censos de 1871 hasta los censos de 1930, donde se corta la emigración, en realidad 1914 fue con la Primera Guerra Mundial, que fue, digamos, Argentina, donde ese proceso inmigratorio de Europa se frena abruptamente por cuestiones relativas a la situación de guerra internacional. Mucho cuidado con esas ponderaciones, porque Argentina recién está poblada para aquel entonces, primeras décadas del siglo XX. Ahora, déjame decirte algo a colación de lo que vos decís. El liberalismo como discurso le achaca al socialismo y al igualitarismo socialista, cosa que es cierto, ser un poco como el mito de Procusto. Procusto en la mitología griega era un personaje que en Ática era un forastero, era un bandido, que tenía una posada que recibía a los viajantes, les daba asilo, les daba alojamiento y los dormía, les prestaba su lecho y los hacía dormir en su cama metálica. Pero si los viajantes eran más cortos que su cama, los estiraba descoyuntándolos, y si eran más largos que su cama, los cortaba y los mutilaba para que encajen. Lo que dicen los liberales es que el igualitarismo socialista es como el mito de Procusto. Trata de igualar para abajo, cortando, haciendo más pobre al que es rico. Bueno, las fórmulas liberales también son como el mito de Procusto, porque intentan hacer que todo encaje en sus recetas liberales. Y una de esas recetas es negar de cuajo y bajo todo concepto, de manera absolutamente indiscriminada, al Estado. Al Estado como una especie de enemigo del desarrollo y de la prosperidad de los pueblos, producto, si se quiere, de una ética que un economista francés, que fue un poco el que ese discurso antiestatista instaló, ¿no? Y que de alguna manera irrumpió con una mirada negativa del Estado, que es Frédéric Bastiat. Su famosa definición o su famosa frase de que el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de todo el mundo, ¿no? El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de todo el mundo. Esta frase de Bastiat tiene que ver con que el liberalismo parte de un relativismo moral a partir del cual un presunto realismo lo hace ver que todos somos corruptibles. Y cuando todos somos corruptibles, tenemos que procurar, decía Bastiat,
que nadie concentre poder. Cuando alguien concentra mucho poder y es corruptible, estamos en un peligro, porque su corrupción y su poder corrompido puede ser negativo para el conjunto de la sociedad. Entonces, como solución práctica, pragmática, Bastiat decía que había que tratar de achicar el Estado para que nadie que detente los resortes del Estado pueda concentrar el suficiente poder que le permita hacer de su voluntad, de su mera voluntad, una postrera realidad. Es decir, el corrupto, con los resortes del Estado, puede hacer de su voluntad individual una realidad a la que todo el mundo se someta. Entonces, claro, la conclusión indefectible a la que llega Bastiat es que el Estado debe ser el mínimo indispensable. Como decía Herbert Spencer, el mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible. Ahora bien, en esta suerte de dogma antiestatista, al liberalismo se le escapan muchísimas cosas, porque primero intenta haber ausencia del Estado allí donde no hay tal, donde en realidad hay un Estado que puede promover sin necesariamente ser un Estado grande, burocratizado. Un Estado fuerte puede ser presente sin necesariamente ser un Estado que se amplía indefinidamente. Primera cuestión. Segunda cuestión, la naturaleza corruptible del hombre no necesariamente se ve reflejada en los que detentan el poder del Estado. De hecho, si nosotros tuviéramos, no sé, a un Carlos V, a un Federico de Hohenstaufen, Dios quiera que todo sea Estado, digamos, porque han sido monarcas que han sabido subordinarse, a un proyecto trascendente, una mirada trascendente del mundo, que han expandido y han repartido su benevolencia a partir de tener una mirada muy humilde de lo que era el poder. Si nosotros volviéramos a tener un Estado confesional mirando hacia lo alto, tal vez el problema no sería el Estado, sino la corrupción en sí misma. Claro, sí. Pero además nada dicen de la corrupción de los mercados. Es decir, ellos pretenden rendirle una pleitesía a los mercados que los hace caer en una lógica prostibularia. El liberal lo que dice es que hay que agradar a los mercados. Nosotros tenemos que ser países transparentes, países maquillados, países bellos. Por eso digo prostibularos. Tenemos que agradar a los mercados para que los mercados vengan a invertir. Ahora, ¿qué son los mercados? Los mercados, Pedro, son la fuerza productiva, el trabajo de nuestros ciudadanos. El mercado lo constituye cada chileno bien habido o cada argentino bien habido que trabaja para producir riquezas. Y eso no necesariamente es un atributo de la ideología liberal. Uno de los grandes problemas que tiene este dogma ideológico es de que los mercados es algo que va a venir de afuera. Por eso es una lógica muy cipaya, muy extranjerizante. Los mercados son esos capitales que van a venir a especular en última instancia, pero te lo dicen con elegancia, a instalarse acá para generar, emprendedorismo, es decir, libre empresa. Nada más lejos, las verdaderas empresas que generan empleos son pequeñas y medianas empresas, producto del trabajo y del esfuerzo de aquellos que han hecho de su empresa su propia realización de vida. Adrián Salvucci hace poco en una conferencia decía que el PBI mundial, sumando el Producto Bruto Interno de todos los países, pero el PBI productivo, estamos hablando de los servicios, la economía real, la producción, ya sea en su nivel primario, secundario y terciario, la producción sumada de todos los países del mundo es de 90 billones de dólares, 90 billones, entendido como millón de millones, no como miliardo norteamericano, ¿no? De 1.000 millones, 90 billones de dólares. Pero dice Adrián Salvucci, pero el PBI ampliado, que incluye a la especulación, que incluye a las finanzas, que incluye a los buitres, a los vampiros, a las empresas offshores, a los capitales inversores, lo que alguna vez hacía la Lehman Brothers, o lo que hacía de alguna manera lo que hace hoy el grupo BlackRock, tener fondos de inversión, fideicomisos. Sumando esa economía, la economía a nivel mundial, el PBI mundial, es de 900 billones, es decir, 10 veces más. La economía especulativa es 10 veces más grande
los banqueros, el sistema financiero ampliado. La economía especulativa, la economía del prestamista, del que gana dinero sin producir nada, es 10 veces más grande que la economía real, que la economía de la producción y del trabajo, ¿no? Lamentablemente, esa es la economía contra la cual, muchas veces enemiga de la libertad, pero esa es la economía contra la cual el liberalismo, por una cuestión dogmática, no se expide. Es decir, bueno, si la hicieron es que se la merecen. Si, digamos, y no hay nada más represivo respecto de la libertad que la usura. La usura puede ser el verdadero y gran enemigo de la libertad y no el Estado. Muchos liberales no entienden que el gran enemigo de la humanidad y de la libertad es la especulación financiera, aquella que presta para someter, aquella que tiene a los países más importantes del mundo absolutamente endeudados y endeudados por años. Hay un libro que se llama Killing the Host, matar al huésped, que es maravilloso, muestra cómo hoy la economía a nivel mundial está colapsando porque el parásito se está comiendo al huésped. Hoy el parásito de las finanzas se está comiendo al huésped. Y los liberales eso no lo ven, no les gusta hablar de deuda pública, les gusta hablar de déficit primario, les gusta hablar de sobredimensionamiento del Estado, les gusta hablar de déficit producto del sobredimensionamiento del gasto público del Estado, pero no te dice, por ejemplo, que en Argentina, como lo establecen los análisis de Héctor Giuliano, el más grande de los analistas de la deuda pública argentina, no te dicen que por cada 10 pesos que la Argentina gasta, 6 son para pagar intereses de deuda. Y aún así somos un país defolteado. La deuda pública en Argentina, nosotros no pagamos capitales, que cada vez se incrementan. Hoy la deuda pública argentina es solo pagar servicios de deuda, intermediarios de deuda e intereses. Aún así nosotros somos un país cada vez más endeudado. Estados Unidos es uno de los países, si no el país más endeudado del mundo. Es decir, hay un sistema perverso, usurario, que es el verdadero enemigo de la libertad, pero que es uno de los principales aliados del liberalismo, porque el liberalismo sobre esa corrupción nada dice. La corrupción es necesariamente un mal intrínseco, endémico, congénito a la constitución del Estado, pero nunca es un mal de los especuladores y de los corruptores. Mira, hay una película fantástica que vi hace poco, que se llama El Fundador, que cuenta la historia de la empresa McDonald's, de comidas rápidas, y te muestra cómo los hermanos McDonald's, que tenían una verdadera vocación por el trabajo, inventan la innovación tecnológica de la comida rápida, del fast food, como modelo ingenieril de la producción de comidas rápidas, y en realidad les es arrebatado por un magnate que era un vendedor, fracasado vendedor de tecnología obsoleta para hacer batidos, es arrebatado por un inescrupuloso llamado Raymond Cork, que les arrebata la empresa y constituyó el imperio de las franquicias basado en el negocio de los bienes raíces, porque todos sabemos que McDonald's no es una empresa de venta de hamburguesas, sino de bienes raíces. Bueno, los liberales tendrían sueños húmedos con Cork y dirían que es realmente hay una diferencia entre tener una buena idea y ser un empresario exitoso. Y ese modelo vampiresco, ese modelo tiburón, sí, Shylock, de un tipo que nunca creó nada, sino que se adueñó de una empresa, de una idea que no fue propia, sería hoy tenido, ponderado como un ejemplo de liberal exitoso y de empresario exitoso por los liberales. Entonces la corrupción para los liberales tiene un solo signo, y ese signo es estatal. Ellos dicen, si no hay Estado, no hay quien tenga el monopolio de la fuerza para garantizar la corrupción. Es un error, es al revés. Precisamente porque hay Estado, muchas veces se impide la práctica anticapitalista de adquirir poder. Empresas que practican el dumping, es decir, empresas que tienen la suficiente espalda económica para vender por debajo de los costos de producción con el fin de eliminar a la competencia. Acá en Rosario, mi ciudad, yo fui testigo de cómo el diario La Capital de Rosario, un diario desastroso,
no podía competir con la calidad periodística del diario Ciudadano y compró su competencia con el único fin de cerrarlo. Compró su competencia con el único fin de cerrarlo. Ahí el liberalismo acérrimo, el liberalismo recalcitrante, lo que me impedía a mí era tener la libertad de tener un modelo mucho más heterogéneo de información, mucho más heterodoxo de información, con un mejor nivel periodístico, de mayor calidad. El liberalismo fue en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, los liberales van a decir que eso es lícito. Obviamente que había leyes estatales que impedían que una empresa pueda comprar a su competencia con el único fin de cerrarlo y tuvieron que mantenerlo durante algunos años abierto al ciudadano, lo desmantelaron, lo hicieron pedazos, lo destrozaron y al poco tiempo se transformó en una cooperativa, yo no sé si sigue existiendo, pero realmente lo destruyeron. Es decir, el liberalismo nada dice de la corrupción privada, es decir, no ve, es decir, su mala teoría del Estado, porque la mayoría de los liberales son de formación económica, economicista, al tener una mala teoría del Estado, al no manejar vectores ni tener en consideración una teoría profunda del origen del Estado, considera que el Estado es un mero estorbo para la libertad económica de los mercados. Cuando el mercado puede ser muy cruelmente enemigo de la libertad. Respiro, pero te quiero también escuchar a vos, Pedro, digamos, en este punto concreto. No, mira, aquí el invitado aquí eres tú, así que yo feliz de escucharte y feliz de poder aquí hacer unos aportes, unos redondeos de ideas. Es muy interesante cuando a von Hayek le preguntan, habiendo ganado el premio Nobel, ok, si esta empresa, la cual hace todo bien, vamos a suponer que hace todo bien, gana en toda la competencia, y resulta que termina destrozando a todos los demás competidores. ¿Cómo evito yo que al llegar al poder tenga el monopolio completo de este ámbito económico ficticio y no me suba los precios al máximo o se haga dueña de una u otra cosa? Y von Hayek no tuvo respuesta. No tuvo respuesta, no, en realidad es que eso no va a suceder. Nunca fue capaz de responder qué pasaba cuando existía un monopolio o un oligopolio. Porque justamente esta idea de estos estados minárquicos, estos estados jibarizados, pequeños, solamente funciona en la cuestión teórica. Es más, yo cada vez que escucho a Axel Kaiser y me dan ganas de sacar una pistola cada vez que veo a Axel Kaiser, él hace estos comentarios del Estado como es aquel que tiene el monopolio, la fuerza y la violencia y se queda con esta perorata de Max Weber, muy alejada de lo que es realmente el Estado. Nosotros teníamos al gran Mario Góngora, que decía que el Estado es la fisonomía del destino histórico. Es decir, todos nosotros somos aquello que resuelve problemas en pos de un destino histórico. Tierra, sangre, suelo, destino histórico. Con esas tres cosas nosotros formamos el Estado. Sobre todo nosotros los chilenos que venimos de una capitanía general que era una cuestión jerárquica. Y en esta cuestión jerárquica se organizaba todo, sobre todo que Chile es el país trágico. Nosotros tenemos terremoto, tenemos incendio, sequía, frío, olas de calor, y todo esto se ordena a través de un Estado unitario, jerárquico, organizado y que tiene un destino común. Pero justamente el liberalismo quiere lo contrario, quiere la fragmentación, la balcanización, la división, la individualización del país completo. Y es curioso, que aquí yo voy a pasar la pelota un poco a otra parte del campo. El progresismo, justamente, es el estado maduro de la situación neoliberal actual. Lo explico por qué. Hoy día se está escribiendo una nueva constitución en Chile. Y esa nueva constitución pretende, por ejemplo, acabar con la igualdad ante la ley, una aberración. Que haya diferencias legales de acuerdo a, en este caso lo voy a decir tal cual, porque a pesar de que ellos digan de pueblo histórico, de razas, raciales. Es decir, va a haber una justicia para los indígenas y una justicia para los nacionales. Se estima que van a haber a lo menos 11 tipos de justicia distintos. Van a haber autonomías territoriales y se termina con la unidad del Estado soberano. Es decir, la comuna número 2, que produce 100, ya no le va a pasar solidariamente 10 de su producto total a una comuna que produce 5. ¿Por qué? Porque va a ser totalmente individual. El progresismo es la base para el saqueo completo
del empresariado global internacionalista. El progresismo no tiene nada que ver con la izquierda antigua, no tiene nada que ver con Stalin, no tiene nada que ver ni con el plan quinquenal, ni cómo se desarrolla el Estado. Mira que llegó. Mira, venga a saludar. Mira. Ahí está el espartano, chico. Hola, ya salude. Mirá cómo se calmó, ¿eh? Es lo que quería era despotricar contra el liberalismo. Está muy bien. Bueno, no, si este va a ser un futuro antiliberal. Ya me fue. Bueno. Va por buen camino. Entonces, todo este viaje que hace el liberalismo se ha transformado finalmente en un poder progresista extremo. Tenemos un presidente en Chile, y tú lo conoces, Gabriel Boric, partió a codearse no con los hermanos Castro, no con los grandes grupos izquierdistas tradicionales, partió donde Joe Biden, partió donde Todoró, donde estos delincuentes internacionales, que lo que van a hacer es entregar lo poco que nos queda. Y ahora, nos avisa, para que te haga una idea, Lucas, que va a cerrar una planta de refinería de cobre en Chile. El cobre en Chile le otorga el 13% del PIB, el 13%. Y lo que están pretendiendo estos progresistas, que por supuesto los neoconservadores y conservadores los tachan de izquierdistas, es privatizar la empresa del cobre. Y el resultado de privatizar la empresa del cobre es que nosotros sigamos exportando tierra en pala y no el producto acabado, justamente porque no les interesa, porque esta gente, la única diferencia entre un neoliberal y un progresista es que el progresista no tiene la parte conservadora, nada más, son exactamente iguales. Entonces estamos viendo que este liberalismo ha ido madurando, ha ido pasando por etapas. Ojo, el liberalismo es un tronco y tiene un montón de ramitas. Y esas ramitas usted le puede poner escuela austriaca, anarcocapitalismo, lo que ustedes quieran, pero es el mismo tronco. Y una de esas ramitas es el progresismo. Y les digo, no dejarse engañar. Alguien preguntaba por ahí en el chat, pero el socialismo es el verdadero peligro. El socialismo como idea está muerto. Está muerto. Fukuyama dio el aviso. Fukuyama dijo la historia se acabó. Y tenía razón en ese sentido. Por eso, cuando llega Alexander Dugin en Washington y le pregunta, señor Fukuyama, ¿la democracia es el gobierno del pueblo? ¿Qué responde Fukuyama? Fukuyama responde, no, dice, el pueblo son todos comunistas, fascistas y nazis. Si tú le das la palabra al pueblo, van a terminar en una dictadura fascista. Justamente porque él entendió que el liberalismo era este modo de hacer, esta cuestión axiológicamente neutra, la cual es la técnica de gobernanza que se debe imponer a punta de cañón en todos lados. Por supuesto, imagínate el otro día, estos liberales, en el debate que tuvimos, o pseudo debate, porque estaba debatiendo como contra 10 personas al mismo tiempo, estaban justificando el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki como algo positivo para el Japón. O sea, cuando tú llegas al punto de que estás obviando Medio Oriente, estás obviando Libia, estás obviando absolutamente todo, pero justificas a Ucrania, justifica el ataque de Hiroshima y Nagasaki, significa que tú estás cegado en una ideología política que lo único que ha hecho es transformarte en un cipayo del poder internacional. Y ahora, damas y caballeros, yo les digo y los invito a lo siguiente: sean rebeldes, insubordinación, sean rebeldes al poder global. Ahora se está llamando un paro nacional, háganse parte del paro nacional. Hagámonos parte de hacerle daño al poder económico global que nos quiere quitar absolutamente todo, porque después que nos quite los recursos nos va a querer quitar hasta el alma, porque este demiurgo, este monstruo, es un devorador de cuerpos y de almas, y también de tierras, y es aquello por lo cual nosotros, contra lo cual tenemos que luchar, porque después de esto no hay nada, no hay nada. Cuando se acaba Chile, cuando se acaba Argentina, se acaba su familia, se acaba usted y toda la tradición, toda esta unión entre pasado, presente y futuro, y es lo que nosotros tenemos que evitar. No podemos permitir que este sistema económico transhumanista, global, transnacional, nos termine por devorar. Y la única forma en la cual nosotros evitamos que, ser destruidos, corneados por Moloch, es hacer exactamente lo mismo que se hizo en otro tiempo. Matar a este minotauro cortándole la cabeza, y va a ser a través de nuestra fuerza. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. No caiga,
luche contra este poder liberal internacional, que es socialista tiene bien poco. Discúlpame, Lucas, por esta... No, está muy bueno lo que planteás, porque eso, a ver, eso me trae a colación otros de los dos puntos con los que queríamos un poco redondear también esto. Ya sé que también tenemos un tiempo limitado, pero que es la idea intrínseca, una perversión intrínseca al liberalismo, que es su concepto de libertad. ¿Por qué? Porque todo parte de una cuestión, de dos cuestiones. El modelo antropológico que propone el liberalismo, esto lo denuncia muy bien, hay un libro de Alain de Benoit que se llama Contraliberalismo, la sociedad no es un mercado, de Alain de Benoit, que habla de que todo el liberalismo está basado en un homo economicus, es un modelo antropológico de hombre, que a su vez se sustenta sobre un modelo y un tipo de libertad al que se restringe la libertad liberal. Por eso nosotros no podemos decirnos que estamos en contra de la libertad por ser antiliberales. Todo lo contrario, precisamente porque queremos preservar la libertad profunda del hombre, como decía José Antonio, menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre, decía José Antonio. Precisamente porque tenemos que defender la libertad, tenemos que ponerle un freno al liberalismo. A eso vino el liberalismo, a poner la tiranía de los mercados como sustento y base de opresión de la verdadera libertad de los pueblos, que es la libertad positiva. Von Hayek, ya que lo mencionaste, en un libro de 1960 que se llama Los Fundamentos de la Libertad, define la libertad como la ausencia de coacción arbitraria. La ausencia de coacción arbitraria. Y este arbitrio es necesariamente el arbitrio de un tercero, es decir, a él le interesa la libertad en sentido social y político. Es decir, la libertad se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres y a la simple infracción de la misma. No es más que la coacción por parte de los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que para la libertad del liberalismo, digamos, no sería una restricción, por ejemplo, el inválido que no puede caminar, o un montañés que, producto de un desmoronamiento, no queda atrapado en una gruta. Como los mineros en Chile, que nos tuvo en algún momento a todos en vilo, el caso de los mineros chilenos que quedaron atrapados. Es decir, estar atrapado en una mina no necesariamente te hace menos libre en sentido liberal. La libertad es la coacción de un otro que te impone la libertad. Ahora, mientras que el otro no me coaccione de manera directa, es decir, yo soy libre. Por eso la idea de libertad en el liberalismo se reduce a la libertad negativa, a la no imposición, al yo no te privo de. Vos sos libre porque yo no te privo de. Entonces acá hay un gran problema no solamente moral, sino que hay una falsa noción de libertad. Es decir, yo no soy, en el sentido negativo, yo no soy privado de mi libertad por no poder viajar a Marte, por ejemplo. Yo no puedo viajar a Marte porque no cuento con los medios materiales para poder viajar a Marte. Soy positivamente no libre de viajar a Marte. Ahora, soy negativamente libre porque nadie me impide, nadie me pone una pistola en la cabeza y me dice, vos no podés viajar a Marte. Ahora, ¿qué hace el liberalismo con la libertad negativa? Impone un modelo de libertad donde el mercado, en una presunta asepsia ideológica y en una presunta autorregulación, que en algún momento llamaron efecto derrame, ahora hablan de carácter intertemporal de los procesos económicos, puede abandonar a su suerte al individuo y no concibe que un individuo sea menos libre cuando está en una situación de desesperación en la que tiene que ver, o se ve obligado a elegir entre dos cosas que no le gustan. Para la praxeología de von Mises, que fue un poco el maestro de von Hayek, para la praxeología la acción es siempre una acción racional, mentada, que nos empuja de un estado de insatisfacción a un estado de mayor satisfacción. Por lo tanto, en la praxeología, en la teoría de la acción humana de von Mises, siempre todo lo que yo haga va a buscar sacarme de un estado de insatisfacción y llevarme a un lugar mejor. Y la acción siempre va a ser orientada con arreglo a fines, y esos fines van a ser fines
de satisfacer mi propia individualidad. Ahora, esto es un problema. Primero porque si los liberales se jactan de ser economistas y de alguna manera toman en sorna, de manera soez, a la opinión en contra del liberalismo que haga alguien que no es economista, los liberalismos, pecando por esa soberbia, han jugado históricamente a la psicología. O sea, los liberales sí se sienten autorizados a hablar de psicología humana. Por empezar, reducen la acción humana a la acción económica. Por eso de Benoit habla de un homo economicus. La acción humana siempre tiende a la satisfacción de una necesidad y a sacarnos de un estado de insatisfacción y llevarnos a un estado de mayor plenitud, de saciar nuestra necesidad. Pero además, la teoría de la acción humana supone la monocausalidad de la acción humana. Es decir, no tiene en cuenta que hay acciones irracionales que pueden ir incluso en contra de mi propia existencia, no tiene en cuenta los experimentos de Ash, de Milgram, de la cárcel de Stanford, de la maldad situacional, del efecto Lucifer, un montón de experimentos en psicología social que hablan de que la acción no solamente es multicausal, sino que la mayoría de las veces no es una acción racional, primer punto, pero además esta acción racional presuntamente moldeada a satisfacer mis necesidades y a empujarme a un estado benefactor, solamente tiene como impedimento la libertad se ve amenazada solamente por el accionar de un tercero. Ahora bien, no tiene en cuenta la falta de libertad de aquel que se ve obligado a elegir entre dos cosas que no lo llevan a un estado de satisfacción. No tiene en cuenta el estado del accionar de aquel que se ve impedido de elegir entre dos cosas que le gustan y se ve obligado a elegir entre dos cosas que no le gustan. Y acá hace poco tiempo ha pasado algo muy interesante. Hay dos ejemplos muy claves. Uno se dio en el debate entre Javier Milei y un dirigente social que es Grabois, donde Grabois le dice, Grabois con el que no tengo absolutamente ningún tipo de afinidad ni de simpatía, lo quiero aclarar, donde Grabois dice, pero ¿qué pasa si yo me encuentro en una situación en la que tengo que elegir si ser explotado en una empresa 14 horas diarias, porque la verdad es que las conquistas sociales y laborales son producto de la lucha de los trabajadores y no de las libertades del mercado, dice, lo cual es cierto, en este punto concreto, nobleza obliga, tengo que darle la razón. Hoy el capitalismo se tuvo que adecuar y el keynesianismo y el estado de bienestar se tuvo que adecuar a los mismos fracasos que el liberalismo acérrimo de las postrimerías del siglo XIX había cosechado. El liberalismo no tiene en cuenta, es decir, la situación en la que un obrero puede explotarse a sí mismo con tal de sobrevivir y subsistir. Diagnóstico al que de alguna manera Marx, con sus bemoles, y por el cual no rendimos ninguna pleitesía, al contrario, combatimos radicalmente en su filosofía atea y absolutamente también extranjerizante, porque ellos son la internacional socialista, no pensamos como los socialistas. El obrero explotado puede estar privado de su libertad sin estar preso de una libertad negativa. Dice, nadie me impone a mí trabajar 14 horas, pero no me queda más remedio que hacerlo. Sobre todo imagínate un obrero que tiene familia. Y Milei le contesta, coherente con su liberalismo, dice, sí, claro que tenés opción a trabajar 14 horas. Podés elegir morirte. Podés elegir morirte. Es una locura. Coherente. Y luego pasó poco tiempo después, a las pocas semanas, con el ejemplo donde un periodista le pregunta si Milei estaba a favor de la venta de órganos. Y él dice, mi cuerpo es mi primera propiedad. ¿Cómo yo voy a impedirle a una persona que comercialice sus órganos? Fíjate cómo la libertad negativa del liberalismo se convierte en el uróboros, la serpiente que se come su propia cola, es decir, es una especie de atenta contra sí misma, ¿no? Porque en este ejemplo, Milei, no coherente con su prédica liberal, porque lleva al extremo la situación, es decir, ¿cómo no pensar que una persona que se mutila y vende sus partes no está en un estado de desesperación?
Es decir, ¿cómo no pensar que una persona que vende un riñón o un pulmón no está en un estado de falta de libertad? Es decir, nosotros lo que tenemos que lograr es la libertad positiva del hombre. Que el hombre pueda desarrollarse plenamente en el trabajo y realizar sus capacidades, porque el estado, digamos, el estado del hombre que trabaja, el estado laboral del hombre activo, no solamente es un estado de plenitud económica, sino de realización como persona de la misma. Eso es lo que nosotros llamamos justicia social. La justicia social no la entendemos prima facie como dar planes sociales, que es lo que vulgarmente cree la gente, claro. Dar subsidios al pobre para que se sostenga y para someterlo a una condición de miseria y de dependencia perpetua, sino todo lo contrario, el verdadero y profundo sentido de la justicia social es la de brindar condiciones de libertad positiva donde cada uno de los miembros de una comunidad organizada puedan, a través de lazos de solidaridad y sin un exceso de intervención estatal, realizarse plenamente estableciendo lazos de cooperación, pero donde nadie, con esta visión perversa de la libertad que tiene el liberalismo, pueda ponerte el pie encima diciendo que es el mercado el que te pone en esa condición, en esa situación. Entonces, yo creo que el punto central acá es que filosóficamente el liberalismo no solamente tiene una mala teoría del Estado, sino que parte de un modelo antropológico, praxeológico, también errado, también errático y por momentos perverso, que reduce la acción humana a la mera productividad económica a partir de una idea individualista de la producción para la satisfacción personal, donde esa satisfacción personal no tiene límites y cuyo éxito se ve medido por los fines que puede llegar a conseguir aquel inescrupuloso que deja a varios en el camino aplastando sus cabezas y no a través de los medios que tienen que ser los necesarios para que la sociedad crezca en conjunto y de manera armoniosa. El modelo antropológico del liberalismo en última instancia no oculta su darwinismo. Cuando sabemos que además el darwinismo es una, como teoría biologicista, en realidad también es una filosofía que no parte de la realidad. Konrad Lorenz mostró cómo las especies, a través de los lazos cooperativos, generan mayor prosperidad que las especies que se basan en vínculos competitivos. Repito, Konrad Lorenz, por ejemplo, el ejemplo de la hormiga. El ejemplo de la hormiga es exactamente uno de los más paradigmáticos. La cooperación puede ser mucho más importante que la competencia. La cooperación en la que cree el liberalismo es la cooperación de la colusión de los oligopolios, por ejemplo. Cuando las empresas se asocian para eliminar competencia y para monopolizar. Por eso, lamentablemente, digamos, el liberalismo más acérrimo pone al monopolista como un benefactor social. Yo creo que estos son los puntos centrales que hay que revisar del liberalismo. Llevamos 1 hora y media y no te quiero en realidad estirar más, sos una persona con familia, yo también lo soy, pero que creo que son los 3 tropos más importantes a mencionar. La asepsia ideológica. La asepsia ideológica. Segundo, el purismo, el falso purismo, es decir, el liberalismo que presume que ninguna experiencia cuando no es exitosa es verdaderamente liberal. Tercero, el modelo antropológico filosófico de libertad negativa que enarbola. Y yo agregaría un cuarto punto, que además nos lleva a una lógica prostibularia, es decir, ser liberales es maquillarnos para que vengan los mercados a apostar por nosotros. Y yo le daría, a esto una tónica, y quiero ser también honesto, porque acá el liberalismo en Argentina se impuso muchísimo. No porque hayan triunfado las ideas de la libertad, sino porque con la figura de Milei se instaló el arquetipo de Robin Hood, de alguien que se va a meter en el Estado para terminar con la casta política, como él le llama. Alguien que se va a meter en el Estado para recortar los privilegios que los políticos votan para sí mismos. Es decir, lo que triunfa, la parte que triunfa de Javier Milei en Argentina, es mi humilde opinión,
Es el arquetipo de Robin Hood, de aquel que va a sacarle a los ricos para darle a los pobres. Por eso hay sectores humildes que lo apoyan. No porque hayan triunfado las ideas de la libertad adquiriendo la dimensión profunda de la libertad en sentido austríaco, de la libertad como libertad negativa que nos da Hayek en Fundamentos de la Libertad. Pero digo, básicamente esos son los puntos a poner en jaque y a revisar del liberalismo, ¿no? Y además, un último factor es la teoría del doble sombrero. Ahí cuando el liberalismo le conviene, es decir, cuando al liberalismo le conviene, se pone el liberalismo, el sombrero político, el liberalismo político. Se pone a John Locke en la cabeza. Y cuando le conviene, se pone a Adam Smith. Es decir, pero las experiencias liberales en Argentina siempre fueron acompañadas de golpes de Estado. No, yo no puedo nunca decir que el itinerario económico de Martínez de Oz, que era el economista descendiente de uno de los grandes fundadores de la, que de grande no tenía nada, pero uno de los fundadores de la sociedad rural, Alfredo Martínez de Oz, nunca el itinerario económico de Martínez de Oz puede ser liberal. ¿Por qué? Porque la dictadura atenta contra la libertad y nosotros de la libertad nunca podemos apoyar a una tiranía estatista impuesta por las armas y bla, bla, bla. Utilizan el liberalismo político, pero no dicen nada que el derrotero económico de Martínez de Oz es exactamente el de la flexibilización que imponen todas las recetas liberales. Fue aperturista, antiestatista, quiso ir contra los sindicatos desregulando la oferta laboral y impulsando el cuentapropismo y el monotributismo en Argentina, y una serie de exceptos, liberando los aranceles, permitiendo una importación de productos extranjeros desmedidas con un tipo de cambio alto, poco competitivo, bueno, un largo etcétera. Es decir, cuando el liberalismo es acomodaticio, ¿no? Cuando el liberalismo le conviene, se pone el sombrero de la política y te dice, nosotros respetamos las libertades, nunca podríamos apoyar una dictadura. Pero cuando le conviene, el liberalismo se saca el sombrero de lo político y se pone el económico. Y te dice, no importa si Singapur fue personalista, hubo culto a la personalidad. Hay libertad económica y es por eso que le va bien, es por eso que es próspero, porque hay poca intervención del Estado en la economía. Cuando insisto, Singapur tiene un perfil económico definido por una presencia, con un espíritu de liderazgo alarmante para los liberales, que no sería aceptado en ninguno de los cultos a la personalidad que el liberalismo dice combatir. Digo, esos son un poco los elementos esenciales que hoy hacen al discurso liberal, pero que se convierten en cuellos de botella, porque últimamente, o por lo menos acá, el liberalismo está perdiendo algunos adeptos porque se empieza a pisar a sí mismo, empieza a morderse la cola cuando aparecen estas situaciones en las que la verdadera moral o antimoral libertaria muestra situaciones de contradicción entre, digamos, en la coherencia de su relativismo escéptico, muestra contradicciones con la realidad que pretende defender, ¿no? Que es el mundo del trabajo, del empleo, y empieza a mostrar que en el fondo el verdadero plan es defender a la usura y a la especulación. No hay nada más parasitario y más vago que el usurero, que vive a costas del trabajo ajeno. Yo, Pedro, no quiero sacarte mucho más tiempo, pero creo que estos son los elementos que hoy es con los que se están convalidando todo aquello que nosotros denunciamos hace años, vos también, del liberalismo, y que se está consumando en los tiempos corrientes y que están entrando en permanente, digamos, colisión con nuestro espíritu nacionalista y soberanista. Estamos permanentemente tentados a ver en el liberalismo, y no sin razón, semillas de un proyecto extranjerizante, cipayo, apátrida y absolutamente negativo con la presencia de un Estado fuerte, sobre pretexto de que el Estado tiene que ser chico. El Estado no tiene que ser ni grande ni chico, tiene que ser fuerte y soberano. Nuestro querido y admirado Mario Góngora y también los nacionalistas chilenos le pusieron un nombre a ese Estado, el Estado en forma. Un Estado que no es mórbido,
porque no tiene grasa, pero tampoco es raquítico como quiere el liberalismo. Es un Estado que tiene músculo para poder defenderse cuando llegue el momento y puede entrar y salir cuando lo necesita. Un Estado que sea móvil, que, como decía Carl Smith, que no se quede atrás respecto a la catástrofe. Y entonces justamente ese estado en forma el que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Y voy a agregar una pequeña cosita aquí respecto al libro La ética y la libertad de Murray Rothbard, que ilustra muy bien lo que está diciendo Lucas. Dice Rothbard: si un padre puede tener la propiedad de su hijo, ojo, está hablando de la propiedad de su hijo, dentro siempre del marco del principio de no agresión, puede transferirla a terceros, puede dar al niño en adopción o puede vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, tenemos que enfrentarnos al hecho de que una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado de niños. Palabra de Rothbard. Estamos hablando que esa es la Biblia liberal, es la Biblia libertaria. Va a aparecer un paleo libertario que me diga, no, es que eso no es exactamente eso. Pero estos principios, el principio del usurero del desierto, del poder Rothschild, del poder de los gorros rojos, este es su espíritu. Antifamiliar, antinacional, antiespiritual, porque el liberalismo no tiene alma, es un golem, es una cáscara vacía que trata de envenenar como la hidra a todo aquel que está cerca, o eventualmente a Jodmungandr, que al momento de morir y al momento de luchar envenena el aire con su propia respiración. Y es lo único, como dijo por ahí Heidegger, que podrá enfrentar a este poder liberal es un Dios. Solo un Dios puede salvarnos. Pero ese Dios arquetípico, como diría Young, no se presenta necesariamente en una persona o en un solo líder. Se presenta en un arquetipo de pueblo. Y ese pueblo lo debe representar la nación chilena, la nación argentina y cada nación que quiera verse realmente libre, porque nuestra libertad es la libertad verdadera. La otra es la libertad para poder endeudarse con el usurero. Es la libertad para saquear a tu pueblo y para destruir tu familia. Y contra esa libertad tenemos que luchar. Así que, Lucas, yo te agradezco, pero profundamente tu intervención y que hayas aceptado la invitación. Aquí ya están pidiendo, por favor, que hagamos otro directo pronto, así que ahí te voy a molestar para que hagamos otro tema, porque de hecho comentaste algo que quedó dando vueltas, que es esta emancipación laboral, que no es otra cosa que ser el propio esclavo, en el fondo, que es el término, de hecho lo estuve analizando desde el punto de vista jurídico hace unos días atrás, de cómo las aplicaciones, esta economía geek, está transformándonos en verdaderos, ¿cómo decirlo?, esclavos del poder económico intangible. Así que podríamos después pegarle un ojo con esto. Sería muy importante. Nos están invitando, también dicen que traigamos a Pablo. Podríamos traer a Pablo Daoli en algún momento para que conversemos los tres, sería bien bonito. Con gusto se va a sumar, con gusto se va a sumar. Yo agradecerte a vos, Pedro, por todo tu labor, por invitarme a este espacio y decirte que, a ver, el liberalismo no es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. El liberalismo es el respeto irrestricto, bien digo, del proyecto de vida propio, y no se basa en el principio de no agresión. Al contrario, se basa en el principio de agresión allí cuando lo necesitan y cuando necesitan forzar la realidad para hacerla encajar con sus cánones, como bien lo explicaba Karl Popper, ¿no?, en La sociedad abierta y sus enemigos. Al enemigo hay que destruirlo, y ese modelo de enemigo es Platón, nada menos. Pero además y sobre todo es que ese respeto a la libertad, a la propiedad, ¿no?, y a la vida quedan absolutamente enturbecidos, obnubilados, oscurecidos por las consecuencias que a lo largo de la historia el liberalismo ha traído. Porque el liberalismo ha traído guerras, el liberalismo ha traído muertes y el liberalismo ha traído algo que va acompañado de todo el proceso de modernización, que es una pérdida absoluta del espíritu de trascendencia basado en un relativismo escéptico de la moral. Es decir, en el fondo, el liberalismo atenta con el espíritu de los pueblos en su conjunto y se ha convertido en un verdadero enemigo de la tradición. Déjame decirte que Rothbard, sin ir más lejos, se convierte en un liberal acérrimo,
a partir de que él, yendo a la escuela estatal, a la escuela pública, le hacían bullying. En realidad, él fue un maltratado en su colegio primario, a partir de la cual, entabla una guerra contra el Estado. Pero más allá de esta cuestión, que puede ser anecdótica y que muchos pueden decir eso no invalida su pensamiento, los distintos tipos de liberalismo, desde el objetivismo randiano, pasando por el anarcocapitalismo o el minarquismo en sus distintas versiones, tienen una afrenta con el Estado porque en última instancia lo que ellos quieren es no tener ningún impedimento para practicar lo único que en definitiva define al liberalismo, que es una inversión moral a favor del egoísmo. En el fondo es una justificación a través de distintas metodologías, la mano invisible, el subastador walrasiano, la autorregulación de los mercados por vía de la teoría del derrame o de la intertemporalidad de los efectos de la economía abierta, siempre tiene una justificación para decir que allí donde los resultados positivos no se ven, es en realidad porque el liberalismo no estuvo profundamente aplicado o porque somos demasiado impacientes y esos resultados queremos inmediatez al verlos, pero que en realidad van a llegar dentro de algunos años. Mientras tanto, siempre son los mismos los que se están enriqueciendo. Así que bueno, Pedro, yo creo que da para muchísimo el tema y tendríamos que hacer una segunda parte. Hay mucho para decir, yo me quedé con un montón de anotaciones y cosas para decir, pero quería hacer algo que sea, susceptible de ser mirado y disfrutado por la gente. Así que si querés hacemos en algún momento una segunda parte de esto y te agradezco tu labor para invitarme a expresar las ideas del nacionalismo y del tradicionalismo, que son lo que tenemos que seguir sin claudicar y sin ningún tipo de alianza, aunque sea en soledad, seguir practicando. No es el caso de ustedes, que han hecho una gran labor en Chile, sí, por lo menos en Argentina, donde estamos todavía lejos de poder tener una propuesta política superadora a lo que hoy se está imponiendo, que es un libertinaje, no un liberalismo, un libertinaje acérrimo. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero para la próxima poder ir por más en esta dirección. Muchas gracias, Lucas, a ti. Le agradezco a toda la gente que estuvo acá. Vamos a ponernos de acuerdo con Lucas, ya lo están exigiendo, que hagamos una segunda parte. Y no se olviden de lo que conversamos hoy día, porque ustedes son parte de la conversación. Disculpen que no haya tenido espacio para poder leer todos los comentarios. Les pido que sean rebeldes, puros, duros, seguros y rebeldes. Y no se olviden lo que les voy a decir ahora. Las Malvinas son argentinas y el cobre es chileno. Así que nos vemos pronto, damas y caballeros. Vivan nuestra patria, vivan las patrias de América y pronto vamos a ser libres. Depende de ustedes. Luchar hasta el final. Viva Chile, viva Argentina. Nos vemos, Lucas. Chao, chao.